Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería, específicamente del Colegio de Ingeniería Industrial. El presente video está hecho con el tema de medición de la presión de la materia de metrología con ID 52635. Somos alumnos pertenecientes al ciclo de primavera 2023. Los integrantes de este equipo son Ángel Gabriel Castillo Nogueda, Melissa Yolanda Cerezo Sánchez, Lorena Castillo Santamaría, Carolina Cueto Ventura y Juan Enrique Coutinho Cordero. La materia está a cargo de nuestro coordinador, el maestro Isidro Pérez Genis. Empezando con el primer subtema de este video, hablaremos sobre la presión absoluta y presión manométrica y sus respectivas definiciones. Empezamos diciendo que hay diferentes formas de medir la presión, que es la fuerza aplicada a un objeto o área. Dos de las medidas de presión más comunes son manométricas y absolutas, pero a menudo existe cierta confusión sobre la diferencia entre las dos. Empezaremos explicando cuál es la presión manométrica, también conocida y abreviada como PSIG. La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Si la presión manométrica está por encima de la presión atmosférica, es positiva. Si la presión manométrica está por debajo de la presión atmosférica, es negativa. Dado que las lecturas de presión manométrica incluyen la presión atmosférica, la presión manométrica puede diferir según el clima y el nivel del mar. Si está midiendo la presión en un entorno que no se verá muy afectado por la atmósfera, puede medir en libras por pulgada cuadrada. Ahora hablaremos sobre la presión absoluta, también abreviada PSIA. La presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Una lectura de presión absoluta de cero solo se puede lograr en un vacío perfecto y solo ocurre naturalmente en el espacio exterior. Si desea medir la presión en un entorno donde la presión atmosférica cambia constantemente, querrá medir en libras por pulgada cuadrada absoluta. Uno de los usos más comunes de las mediciones de presión absoluta es comprender y predecir los patrones climáticos. Las mediciones de presión absoluta también se utilizan en el envasado de alimentos y equipos aeronáuticos. Como segundo subtema hablaremos sobre la presión de vacío. Comenzamos comentando que la presión de vacío es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta, y tenemos cómo se representaría en forma de ecuación, donde tenemos que la presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Por definición, el vacío es un espacio que se agota parcialmente, en el mayor grado posible por medios artificiales, como una bomba de aire. Esta definición se refiere a un vacío alto o duro. Las mediciones de vacío generalmente muestran esta diferencia como un valor negativo, pero se puede calibrar de diferentes maneras. Entre las numerosas unidades de medida para la presión, en la técnica de vacío se han impuesto el pascal, el kilopascal, el bar y el milibar. La conversión de las unidades es la siguiente: 1,001 bar es igual a 1 kilopascal, que es igual a 1 milibar, que es igual a 100 pascales. Y es la conversión equivalente en cada una de las unidades que se utilizan en la medición de presión de vacío. Como tercer subtema hablaremos sobre la relación entre la presión y elevación. Existen circunstancias en las que es importante saber la relación entre profundidad o elevación. Un cambio en la elevación entre dos puntos se llama H. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. En un líquido homogéneo en reposo es el cambio de presión debido a un cambio de la elevación y se calcula por incremento de P igual a Y por H, donde tenemos que el incremento de P es equivalente a cambio en la presión, Y es igual a peso específico del líquido y H es el cambio en la elevación. Ahora, para llevar a cabo la ecuación que mostramos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 1. La ecuación solo es válida para un líquido homogéneo en reposo. 2. Los puntos en el nivel horizontal tienen la misma presión. 3. El cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del líquido. 4. La presión varía
en forma lineal con el cambio en la elevación o profundidad. 5. Una disminución de la elevación ocasiona un incremento de la presión. 6. Un incremento en la elevación provoca una disminución de la presión. Y 7. La ecuación no se aplica a los gases porque el peso específico de un gas cambia con el cambio de presión. Desarrollo de la relación presión-elevación. La relación entre un cambio en la elevación de un líquido H y un cambio en la presión P es la siguiente. Delta de P es igual a Y de H, en donde Y es el peso específico. La siguiente figura se puede ilustrar un cuerpo de fluido estático con peso específico Y, debido a que todo el cuerpo de fluido es estacionario y se encuentra en equilibrio, al igual que el cilindro pequeño. Los conceptos de la física establecen que para que un cuerpo se halle en equilibrio estático, la suma de sus fuerzas que actúan sobre él en todas direcciones debe ser igual a 0. En la siguiente figura se aprecia un anillo delgado alrededor del cilindro a una elevación arbitraria. Los vectores que actúan sobre el anillo representan las fuerzas horizontales que ejercen sobre la presión del fluido. La presión en cualquier nivel horizontal en un fluido estático es la misma. Entonces, las fuerzas están balanceadas por completo alrededor de los lados del cilindro. Ahora, considerando la siguiente figura, las fuerzas actúan sobre el cilindro en la dirección vertical. Es posible aplicar el principio del equilibrio estático, que establece que sus sumas de sus fuerzas deben ser igual a 0. Se define que las fuerzas hacia arriba son positivas y se obtienen las siguientes ecuaciones. La ecuación representa la relación que rige un cambio en la elevación y un cambio en la presión, ya que se desarrolla en forma diferente para los líquidos y para gases, debido a que el peso específico es constante para los líquidos y varía con los cambios en la presión de los gases. Líquidos y gases. Líquidos. Se considera que un líquido es incomprensible. Así, su peso específico Y es constante. Esto permite que Y salga del signo de la integral de la ecuación. Al efectuar el proceso de integración y aplicar los límites de esta, se obtiene que P2 menos P1 es igual a menos Y por Z2 menos Z1. Por conveniencia definimos que delta de P es igual a P al cuadrado menos P1 YH es igual a Z1 menos Z2. Entonces la ecuación se transforma a la ecuación original del principio que delta de P es igual a YH. Pero hay que recordar que la presión se incrementa con la profundidad en el fluido y viceversa. Los gases. Debido a que un gas es incomprensible, su peso específico cambia conforme la presión también cambia. Para llevar a cabo el proceso de integración de la ecuación anterior, se debe conocer la relación entre el cambio en la presión y el cambio en el peso específico. La relación es diferente para gases distintos, pero el análisis completo de esas relaciones requiere el estudio de la termodinámica. Atmósfera estándar. El apéndice E describe las propiedades del aire en la atmósfera estándar, según la define la USA National Oceanic and Atmospheric Administration, sus siglas NOAA. Las tablas E1 y E2 proporcionan las propiedades del aire de la presión atmosférica estándar conforme la temperatura varía. La atmósfera estándar se toma al nivel del mar y a temperatura de 15 grados Celsius, como se lista en la tabla E1. El cambio en la densidad y el peso específico es sustancial, aún dentro de los cambios normales que experimenta la temperatura en los climas de menos 30 grados Celsius, que es igual a menos 22 grados Fahrenheit, a 40 grados Celsius, igual a 104 grados Fahrenheit. La tabla E3 y las gráficas de la figura E1 brindan las propiedades de la atmósfera como función de la elevación. Los cambios son significativos si se viaja desde una ciudad costera cerca del nivel del mar, donde la presión normal es de 101 kilopascales, a otra en la montaña a una altitud de 3.000 metros igual a 9.850 pies o más, donde la presión es solo de 70 kilopascales, lo que significa una reducción alrededor del 31%. La densidad del aire disminuye aproximadamente 26%.
Estas son las tablas de E2 y E3. Es frecuente que los aviones comerciales vuelen a 10.000 metros, 3.800 pies o más alto, donde la presión es de 27 kilopascales aproximadamente, lo que requiere que el fuselaje se apresure. Aquí la densidad del aire es de solo 0.4 kilogramos sobre metro cúbico, y si se compara con el que tiene el nivel del mar de 1.23 kilogramos sobre metro cúbico, afecta mucho las fuerzas de sustentación sobre las alas de la aeronave. Pasaremos al siguiente tema, que son los instrumentos de medición de la presión, sin antes no entender lo que es el fenómeno de la paradoja de Pascal, que es básicamente el principio básico para entender lo que son los instrumentos de medición de la presión. La paradoja de Pascal es denominada así en honor a su creador, con nombre Blaise Pascal, quien fue un físico que descubrió este fenómeno con experimentaciones y prácticas de laboratorio. Este fenómeno nos quiere dictar lo siguiente: la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmiten con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Esto no quiere decir que cuando pasa un líquido o un fluido en un recipiente cerrado, como bien pueden ser tuberías, estas ejercerán una presión que se disparará de manera uniforme a lo largo de las paredes de este recipiente. El dictamen nos quiere decir lo siguiente: la presión ejercida sobre un fluido o gas se transmite a todos los puntos del fluido, con la misma intensidad en todas sus direcciones, que fue lo dicho anteriormente. En las partículas que están en contacto con el recipiente, la dirección de la presión que ejerce el fluido sobre el recipiente es perpendicular a la superficie del recipiente. Básicamente, la paradoja de Pascal es el principio básico de todos los instrumentos de medición, ya que su principal objetivo es medir la presión de recipientes cerrados. Algunas utilidades que podemos darle a este fenómeno es cuando se trata de producir una consistente presión elevada en sistemas de tuberías y tanques interconectados, como podemos ver en la imagen, que estos son muy comúnmente de ver en instalaciones hidráulicas e instalaciones hidráulicas. En este tipo de instalaciones es muy necesario tener instrumentos de medición en cualquier parte de la planta, ya que es para tener un buen control de la producción y también para obtener un buen control de seguridad, ya que trabajar con presiones es muy complicado y también puede ser muy riesgoso. Algunas de las aplicaciones de este fenómeno es de que se puede observar en trabajos industriales o de laboratorio, donde se hace una tubería elevada que contenga un líquido estático, con el objetivo de crear una presión estable sobre un proceso o sistema en particular. Eso es lo que quiere decir la paradoja de Pascal, y ahora pasaremos a los siguientes temas, que son los instrumentos básicos de medición de la presión. Bien, pues pasaremos al siguiente tema, que son el primer instrumento de medición de la presión, que es conocido como manómetros, que es un instrumento de medición que se emplea en instalaciones industriales y en talleres de todo tipo. Es aquel que nos ayudará a medir la presión de una instalación que se requiera, es decir, entre una relación entre un cambio en la presión y una en elevación de un fluido estático. Los manómetros es uno de los instrumentos más importantes en instalaciones industriales, ya que es el más común de ver, y también es aquel que nos ayudará a medir la presión en recipientes cerrados. Existen varios tipos de manómetros. Nosotros nos especificaremos en lo que es el tipo U y el diferencial. El tipo U es uno de los más simples y más usados, donde un extremo del tubo en U, de ahí viene su nombre, el tipo U, está conectado a la presión que va a medirse, y el otro se deja abierto a la atmósfera. El tubo contiene un líquido llamado líquido, o también conocido como fluido manométrico, que es muy común verlo en los manómetros y es muy importante cambiarlo constantemente para el buen funcionamiento de los mismos, el cual es un líquido especial para el buen funcionamiento de estos instrumentos. Los manómetros de tipo diferencial son dispositivos que constan de dos cámaras separadas por un elemento de sensor que detecta cualquier diferencia de presión entre las dos cámaras mediante un movimiento mecánico. El elemento sensor puede consistir en una membrana, un pistón magnético, dos muelles de Bourdon o un fuelle. El más común y el más usado es el de tipo U, y es aquel que vamos a ver más en instalaciones industriales. No solamente existen estos tipos, existen más tipos, como son de tipo pozo, tubo inclinado,
de doble tubo, de tubo de bordón, manómetro de presión absoluta o también conocido de tubo sellado, y el digital, que es el más fácil de leer. ¿Cómo podemos elegir de manera correcta nuestro manómetro? Para escoger el manómetro indicado debes de analizar nuestra necesidad, ya que existen muchos tipos de manómetros donde todos tienen el mismo objetivo pero con diferentes capacidades. Debes de tomar en cuenta las características y condiciones en las que trabajaremos. Existen muchos tipos de manómetros, pero básicamente todos tienen el mismo objetivo, que es medir la presión de recipientes cerrados, como bien pueden ser tuberías. Pero cada tipo de manómetro tiene especificaciones diferentes o capacidades diferentes. Algunos pueden medir más presión, otros menos presión, unos pueden ser más grandes, más pequeños, algunos pueden ser de características industriales y algunos pueden ser de características más sencillas. En fin, hay muchos tipos de manómetros con diferentes tipos de capacidades y es muy importante observar y analizar el entorno donde nosotros trabajaremos o el entorno de las instalaciones para poder escoger un buen tipo de manómetro. Pasaremos a la siguiente explicación de instrumentos de medición de la presión, que son los barómetros, que son dispositivos que nos ayudarán a medir la presión atmosférica, utilizado en diferentes instalaciones industriales, talleres e incluso laboratorios, ya que es algo importante para el control de la presión en los diferentes tipos de trabajo sin importar el campo regular donde se encuentren. ¿Cómo funcionan? Básicamente consiste en un tubo alargado cerrado en uno de sus extremos y se llena al inicio con mercurio. Después se sumerge el extremo abierto bajo la superficie del mercurio, que se encuentra en un contenedor y permite que alcance el equilibrio de la presión. Es así como un barómetro puede medir la presión. El barómetro se inventó en el año de 1643 y su inventor fue el físico italiano Evangelista Torricelli, que fue capaz de medir la presión atmosférica mediante el primer barómetro de mercurio. Existen más tipos de barómetros. Son los conocidos el de mercurio, el conocido como aneroide, el altímetro, fortín y el barógrafo. Una de sus principales aplicaciones de los manómetros son aplicadas en la meteorología, ya que se usa para hacer predicciones a corto plazo del tiempo. En general, las presiones altas significan que habrá unas buenas condiciones ambientales. Por otro lado, si existen las presiones bajas, indican que existe una posible lluvia o fuertes corridas de viento. Es así como nosotros podemos dar una aplicación importante al barómetro, que son las mediciones de presiones atmosféricas, y por lo tanto se aplica en la meteorología, ya que puede medir presiones ambientales. Y es así como nosotros podemos relacionar con la meteorología y con las condiciones del clima. Existe una diferencia entre los manómetros y los barómetros, ya que mucha gente los puede llegar a confundir, y su principal diferencia es que el manómetro mide la presión atmosférica, es decir, mide la presión de recipientes abiertos o del ambiente, mientras que los manómetros son para medir la presión de recipientes cerrados. Normalmente en nuestro ámbito que es ingeniería industrial, los que más vamos a trabajar y los que más vamos a encontrar son los manómetros, ya que son los que siempre están en instalaciones industriales, y es muy importante tener las instalaciones industriales, ya que pueden llegar a medir presiones muy altas y también nos sirven para tener un mejor control de seguridad en la planta industrial. Mientras que los barómetros son para medir presiones atmosféricas de recipientes abiertos o ambientales, pero los que más podemos utilizar enfocados en la ingeniería industrial son los manómetros, ya que nos ayudarán a medir diferentes tipos de presión en recipientes cerrados, como pueden ser tuberías, instalaciones industriales o instalaciones hidráulicas. A continuación les vamos a explicar los últimos 3 puntos que abarcaremos en este video. Punto número 10, que es la presión hidrostática. Punto número 11, medidores y transductores de presión. Y punto número 12, la explicación de algunos tipos de ellos. Sin nada más que añadir, pasaremos a la explicación. Bien, presión hidrostática. Pues bien, la presión hidrostática se dice que es aquella que se somete un cuerpo sumergido en el fluido. Es llamada así debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Bien, la presión hidrostática pues es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad de la misma. Para poder calcular la presión hidrostática debemos emplear la siguiente ecuación, que es presión hidrostática es igual a la densidad por gravedad por altura de la superficie del fluido. Sin nada más que añadir, pasaremos a explicárselos de una mejor manera a través de un ejemplo. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos una imagen. Este es un ejemplo de
un ejemplo de este fenómeno físico es cuando nosotros metemos agua en un recipiente y la presión hidrostática aumenta a medida de que aumenta la profundidad dentro del fluido. Como podemos darnos cuenta, el fluido está hasta esta altura, aquí en la imagen. Bien, esto se puede comprobar viendo que la velocidad con la que sale el fluido de un recipiente con agujeros a distintas alturas es mayor aún cuando esté más abajo el agujero. Como podemos darnos cuenta aquí en la imagen, en el último agujero sale el fluido con más presión o con más velocidad, a comparación de los otros agujeros que se encuentran más en la parte de arriba. Esto es debido a la presión hidrostática. Sin nada más que añadir, pasaremos al punto número 11. Medidores y transductores de presión. Un transductor de presión, como aquí lo menciona, pues es un dispositivo encargado de convertir una señal en una unidad de presión o otra equivalente de otra naturaleza, que será capaz de activar un sistema indicador, un sistema de transmisión o pues ambos. Hay diferentes tipos de medidores y transductores de presión. Algunos de ellos son el de medidor de presión al vacío, absoluta o presión diferencial, el medidor de sobrepresión, el medidor de presión para aire, otros gases o líquidos. Bien, se pueden medir de dos maneras. Una de ellas es de forma directa con un medidor de presión y la otra es de la manera indirecta, que es a partir de otras variables. Ok, ahora vamos a ir con medición de presión tipo Bohr. Pues como aquí lo menciona, es un manómetro que sirve para medir la presión a la cantidad de gas o fluido existente. En el caso de los medidores del tipo Bohr, el circuito de medición es muy sencillo, porque aquí lo menciona que al entrar el gas por la boquilla, pues este llega hasta un tubo y que al recibir el gas o el líquido se expande y mueve la manecilla indicadora. Como aquí podemos darnos cuenta, tenemos un ejemplo de una medición de presión de tipo Bohr. Y sin embargo, estos son más óptimos para la medición de presiones relativas. Transductor de presión tipo LVDT. Pues como aquí lo menciona, pues es un dispositivo electromagnético utilizado para convertir vibraciones y movimientos mecánicos, específicamente movimientos rectilíneos, en corrientes eléctricas, tensiones o señales eléctricas variables o viceversa. Sin embargo, también hay diferentes tipos, que algunos de ellos son los que tienen armazones coautivos o los que tienen armazones no guiados. Como aquí podemos ver un ejemplo de ellos en la imagen. Bien, vamos con el último, que es piezoeléctrico. Pues bien, como aquí dice, pues el piezoeléctrico pues describe la profundidad de determinados sólidos para generar una carga eléctrica bajo tensión mecánica. Sin embargo, la fuerza de actuación modifica la estructura microscópica del cuerpo y se crean dispolos entre los que se acumulan una tensión, como aquí podemos verlo en la imagen. Sin embargo, el piezoeléctrico es utilizado para medir presión, aceleración, tensión o fuerza, transformando las lecturas en señales eléctricas. Bien, sin nada más que añadir, mi equipo de producción les da muchas gracias por su atención. Finalmente, no queda nada más que darles las gracias por su atención y darle los créditos debidos a nuestros colaboradores: Lorena Castillo Santamaría, a cargo de producción; Ángel Gabriel Castillo Nogueda, también a cargo de producción; Carolina Cueto Ventura, a cargo de producción; y Juan Enrique Juteño Cordero, igualmente de producción. También a su servidora Melissa Yolanda Cerezo Sánchez, a cargo de la producción. Esperamos vernos en próximos videos.